Esto ocurrió en el departamento que rentaba mi exnovio, en la calle de la colonia. Cuando recién llegó lo compartía con un chico argentino que estaba de intercambio estudiando en la UNAM. La zona era tranquila y el alquiler no era tan barato, pero estaba bien para vivir ahí. Yo iba a visitarlo varias veces a la semana y se me hacía raro que nunca me topaba con Javier, el chico argentino. Lo vi algunas veces llegar después de las 12 y cuando me quedaba regularmente se iba antes de que nos despertáramos. Mi novio me dijo que de las pocas veces que platicó con él, nada más le comentó que no le gustaba estar en la casa y solo iba cuando era necesario. En cuanto terminó el semestre, Javier se regresó a Argentina. No se despidió, ni le avisó a nadie. Mientras no tenía compañero de departamento, empecé a visitar más a mi novio y fue cuando yo comencé a notar cosas raras en la casa. A veces estábamos en la cocina y escuchábamos voces como conversando en el que era el cuarto de Javier, el cual estaba cerrado con llave. Era como si dos mujeres conversaran, casi murmurando. La primera vez nos miramos cuando las escuchamos, pero preferimos pensar que eran voces viniendo de otro de los departamentos. Era casi imposible esa posibilidad y nunca nos había pasado, pero era más fácil pensar eso a que hubiera fantasmas o algo parecido en el departamento. A mí me comenzaron a pasar cosas cada que iba. Escuchaba risitas, como si alguien se estuviera burlando de mí. Esto va a sonar muy tonto, lo sé, pero en una ocasión yo estaba viendo la televisión esperando mientras mi novio se bañaba y estaba pasando por los canales sin ver nada en particular. No recuerdo si ya era muy tarde, pero había muchos infomerciales. Lo dejé por un momento en uno donde un hombre con acento brasileño hablaba sobre Dios porque siempre me han parecido graciosos. Y repito, yo sé que suena tonto, pero podría jurarles que una voz como de un viejito que se escuchó en el mismo sillón en el que yo estaba, me gritó: ¡Cámbiale! Era una voz enojada que no sé cómo explicarlo, pero me gritó y al mismo tiempo era muy bajita, como solo para que yo la escuchara. La verdad me quedé con la impresión de que había duendes o algo así en la casa, aunque nunca en mi vida había pensado que podía existir algo así. Nunca vi nada, pero a veces creía ver a algo corriendo por las esquinas de las paredes de reojo, aunque al voltear nunca vi nada. Era como cuando ves una rata correr por la pared de la cocina, pero cada que pasaba se escuchaban esas risitas de las que les hablé. No le dije nada a mi novio para que no se burlara de mí y poco después cortamos por otras razones. Me lo encontré hace un año más o menos y quedamos de tomarnos un café para platicar. En la conversación terminamos hablando de aquel departamento. Le platiqué por fin lo que había escuchado en su casa y me dijo que él solo aguantó 2 semanas más viviendo ahí luego de que cortamos. Resultó que también le pasaron muchas cosas que jamás me platicó. Las voces en el cuarto de Javier eran cosa de todos los días, pero él escuchaba también una voz de hombre que parecía estar regañando a los demás. Cuando se acercaba a la puerta, todos se callaban. Más o menos una semana antes de que terminara por irse, llegó el encargado de los departamentos. Abrió el cuarto de Javier porque una chica iba a ir a verlo para rentarlo. Mi exnovio le dijo que habían estado pasando cosas muy raras y que ya no se sentía tan a gusto en el departamento. El encargado, sin inmutarse un solo segundo, ni preguntarle a qué cosas se refería, le dijo solamente que perdería el mes de depósito si no se quedaba por el tiempo que se había especificado en el contrato. Al parecer a la joven que fue a verlo no le gustó el lugar y cuando él regresó por la noche todo parecía estar igual. Estaba haciéndose algo de cenar y escuchó una voz reírse en el cuarto vacío. Se acercó caminando muy despacio, intentando no hacer ruido, y llegó hasta la puerta. Esta vez, las voces no se callaron. Podía escuchar una conversación ahí dentro. No era una ni dos. Parecía que había un grupo de mujeres en la habitación. Sin pensarlo, tomó la perilla de la puerta para abrirla. Las voces se callaron. La puerta estaba cerrada con llave. Se olvidó de la cena y corrió hasta su cuarto. Cerró la puerta de su habitación y atravesó un mueble en ella. Después de unas 2 horas encerrado intentando distraerse en su laptop, estaba quedándose dormido cuando escuchó que la puerta del cuarto vacío se abrió. Luego escuchó pasos salir y caminar hasta la cocina.
Luego, otros pasos hicieron lo mismo. Dijo que escuchó como si movieran los trastes, incluso las bolsas de comida que había llevado esta tarde. Él no es de aquí y no tiene muchos amigos, pero le habló a un compañero de trabajo y con vergüenza le pidió de favor que fuera por él, que después le explicaba. El compañero llegó un rato después, luego de escucharlo tan preocupado, e incluso lo invitó a quedarse en su casa esa noche. Ya no volvió a quedarse ahí. Estuvo en un hotel hasta que pudo conseguir otro departamento. Mientras terminaba de sacar sus cosas, creyó escuchar las voces burlarse de él dentro del cuarto vacío. Una de las vecinas, la que vivía justo en el departamento de abajo, le preguntó si ya no había aguantado. Sorprendido le preguntó que a qué se refería, pero resulta que todos en el lugar sabían lo que ocurría en ese departamento. De hecho, en todos los departamentos alrededor había algún tipo de actividad. Voces, cosas que se perdían, sombras. Nada grave, pero era bien sabido que en ese departamento en específico había algo bastante fuerte. Le preguntaron por una niña, pero él nunca vio ni escuchó nada parecido. La señora le contó de una mujer joven que se fue histérica porque acostumbraba a ver a una niña pasearse por el lugar, pero una noche despertó en la madrugada y la sintió acostada con ella en la cama. Le platicó todas las historias que ella conocía del lugar. Todas eran diferentes, pero no le dijeron nada de duendes o de lo que sea que yo haya visto en el lugar. Hace unas semanas recordé todo esto porque en una fiesta, una compañera de la escuela de mi mejor amiga nos platicó de un departamento en esa colonia del que había tenido que irse porque sentía que una viejita la seguía, siempre detrás de ella, como agachada. Dijo que varias veces creyó verla de reojo, pero al voltear ya no estaba. No quise preguntarle, porque soy socióloga, una persona de pensamiento moderno, que se supone que no debería creer en estas cosas, pero no sé por qué, algo me hizo pensar que estaba hablando de la misma casa.